Bendiciones, amigo, amiga, hermano, hermana, hoy con la palabra del eterno Dios para estar siempre apercibidos. Su palabra, el Espíritu Santo. La palabra y el Espíritu Santo son una misma cosa. Así está escrito, así está revelado por su palabra. Mis palabras son espíritu, dijo Jesucristo. El Espíritu Santo, el glorioso Espíritu Santo. Hoy conoceremos la doctrina del Espíritu Santo. ¿Cómo viene el Espíritu Santo a tu vida, amigo, amiga, hermano, hermana, joven? ¿Cómo viene el Espíritu Santo a nuestras vidas? ¿Cómo se manifiesta en nuestras vidas el Espíritu Santo? Por mucho tiempo hemos estado escuchando alabanzas, ven Espíritu Santo, ven, cuando ya Jesús lo envió hace 2000 años. También vemos que en las Escrituras nos relata, nos revela cómo viene el Espíritu Santo a nuestras vidas. Siempre se ha creído que recibas a Jesucristo y viene el Espíritu Santo sobre tu vida. O eres bautizado y viene el Espíritu Santo a tu vida. Pues por las Escrituras entenderemos cómo viene el Espíritu Santo a nuestra vida, cómo se manifiesta el Espíritu Santo a nuestras vidas. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor, hablando el mismo Señor Jesucristo. Cómo viene el Espíritu Santo. También vemos cómo el Padre Celestial hizo un nuevo pacto, que era el Espíritu Santo. Vemos allá en el libro de Jeremías 31:31. Vemos también como en el libro de Ezequiel habla el Padre del nuevo pacto, y también en Hebreos, como el Padre Celestial se desentendió de Israel por el pecado de Israel, de Jerusalén, de Judá, y se desentendió del pacto del Sinaí, dice la palabra, de ese pacto que hizo allá en las tablas. Pues ahora trajo un nuevo pacto, y ese nuevo pacto es que pondría en nuestra mente, en nuestros corazones, su palabra, sus estatutos. Así está escrito, dice el Señor en Jeremías 31, en Ezequiel capítulo 36 habla de el nuevo pacto, y en Hebreos, en el capítulo 8, del 8 al 11, habla del nuevo pacto, del nuevo nacimiento. Tenemos que nacer de nuevo. Jesús habló con Nicodemo de ese nuevo pacto. Pues la palabra dice que los hijos de Dios no son engendrados por hombre, ni por voluntad del hombre, ni carne, ni sangre, sino del mismo Padre Celestial. Así que tú eres hijo de Dios por voluntad del Padre, cuando Él nos bautiza con el Espíritu Santo. Dice la palabra en Lucas capítulo 11 versículo 13, que Jesús, hablando de que tenemos que pedir el Espíritu Santo al Padre, dice así, Lucas 11 versículo 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aquí está. Pedir el Espíritu Santo al Padre. Primeramente tenemos que arrepentirnos de nuestro corazón, arrepentirnos de todo corazón, de toda nuestra maldad, reconocer nuestros pecados, nuestra maldad delante de Dios, y aceptar a Jesucristo para que seamos bautizados por el Espíritu Santo. Como dice la Escritura, se lo pedimos al Padre, reconocemos nuestro pecado, somos pecadores y aceptamos a Jesucristo y pedimos al Espíritu Santo. Primer paso. El segundo paso, que también podemos recibir el Espíritu Santo, es cuando se imponían manos y oraban cuando recibían a Jesucristo. Eso lo vemos en el capítulo 8 del libro de los Hechos, cuando fueron y predicaron en Samaria, dice la palabra,
que fueron y predicaron en Samaria. Dice que entonces Felipe, Hechos 8, versículo 5, entonces Felipe descendió a ciudad de Samaria y predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Aún así que habían gran gozo en aquella ciudad, porque los muchos que tenían espíritus inmundos salían dando con grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había mucho gozo en aquella ciudad, porque hacía milagros Felipe. Pero había también un hombre llamado Simón, que antes hacía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A estos oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es un gran poder de Dios. Y estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Brujos, hechiceros. En estos tiempos también los hay que se creen grandes, que hacen señales, que creen que son poderosos. Había en ese tiempo un Simón que escuchaba a Felipe, pero cuando dice la palabra, y les enseñaba atentos, porque con sus artes mágicas los había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que había anunciado el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Mire, este brujo, este hechicero, se convirtió en Jesucristo, dice la palabra aquí. Se bautizó y seguía a Felipe. En estos tiempos también, brujos, hechiceros. Y en la iglesia, gloria a Dios, se recibió a Cristo. Este brujo, este hechicero, se arrepintió de sus pecados. Se bautizó, ya es cristiano, predica, ora, ayuna. Pero Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dice la palabra: engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? El Señor. Hay muchos brujos y hechiceros en las iglesias que están engañando y creen que van a engañar a Dios. Lamentablemente engañan a un pueblo. Pero vamos a ver lo que sigue diciendo la Escritura sobre este Simón, hechicero, brujo, que lamentablemente pasa en las congregaciones también en estos tiempos. Miren lo que dice la palabra. Pero cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo. Mire, estos habían recibido a Cristo, habían sido bautizados y no tenían al Espíritu Santo. Pero Pedro y Juan se percataron de que no lo tenían y tuvieron que orar e imponer manos para que descendiera el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ellos, ni en ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Mire, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo, habían recibido a Cristo, pero no habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Vinieron los apóstoles de Jerusalén, Pedro y Juan, oraron y recibieron al Espíritu Santo. Entonces imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Tremendo. En estos tiempos se hace lo que está escrito, o se hace lo que doctrinas de hombres, enseñanzas humanas. Lamentablemente no quieren escuchar estos mensajes, sino quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. A brujos, hechiceros, a tanta apostasía que hay dentro de la iglesia. Dice que recibían al Espíritu Santo cuando imponían Pedro y Juan las manos sobre ellos. Y cuando Simón, miren, escuché que se había bautizado Simón el brujo, pero cuando vio Simón que por la imposición de manos los apóstoles
daban al Espíritu Santo, les ofreció dinero. Miren, no se había bautizado, pues, no había recibido a Cristo y andaba con Felipe. Ahorita hay muchos brujos hechiceros que se arrepienten y andan con el pastor para arriba y para abajo. Y se bautizaron, pero no tienen el Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo. Dice, diciendo, dame también de este poder para que cuando yo quiera, a quien yo quiera, imponga las manos y reciba el Espíritu Santo. Mire, este hombre como que creía a Dios, que él quisiera, para poner las manos sobre a quien él quisiera, poner sus manos para que reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Lamentablemente en la iglesia hoy puro dinero, puro billete. Impresionante, no se predica la palabra. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues. Tu maldad, ruega a Dios y quizás seas perdonado el pensamiento de tu corazón, porque hiel y amargura y en prisión y maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros a mi Señor, para que nada de esto que habéis dicho me venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado, habiendo hablado la palabra, se volvieron a Jerusalén, y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Aquí está. Tremendo. Vemos otra de las manifestaciones del Espíritu Santo, como viene por oración y por imponer las manos. Otra que se manifiesta el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿cómo viene? Dice que por oír la palabra de Dios. También haciendo a lo que hizo Pedro y Juan, que imponían las manos. Dice la Escritura en el capítulo 19 de Hechos, los mismos Hechos 19, que Pablo se encontró a unos discípulos de Juan y les preguntó que si conocían al Espíritu Santo. Y ellos dijeron, ni lo conocemos. ¿Y en quién fueron bautizados? En Juan. Dice la Escritura que les predicó, los bautizó y tuvo que orar por ellos y imponer sus manos para que viniera el Espíritu Santo sobre estas personas. Decía también que viene por oír el mensaje de Dios. Dice que Cornelio, un romano, en el capítulo 10 de los Hechos, dice que Cornelio, Dios envió a Pedro a Cornelio. Primero Dios envió a Cornelio a Pedro a buscar a Pedro. Impresionante, se le pareció un ángel. Este hombre ayunaba, oraba, pero era un gentil, era un romano. Italiano. Bueno, sí, un romano italiano. Dice la Escritura que este hombre ayunaba, oraba, y se le apareció un ángel y que mandara a buscar a Pedro, y Pedro vino. Y impresionante, dice la Escritura que Pedro vino a que Cornelio, pero Cornelio no quiso escuchar el mensaje solo, sino que buscó a su familia, a sus amigos, y los convocó a su casa. Y llegó Pedro y les comenzó a predicar. Y dice el versículo 44 de capítulo 10 de los Hechos, dice así: y mientras aún hablaba Pedro la palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y después los bautizaron. Impresionante. Escuchaban la palabra. Me imagino que estaban arrepentidos ya de corazón. Y tu amigo, amiga, hermano, hermana, si tú crees en el Señor Jesucristo, lo más importante de la vida es tener al Espíritu Santo. ¿Cómo va a venir el Espíritu Santo a tu vida? Entonces, te animo que por estas tres cosas que dice la Escritura, la palabra, que la hagamos, que la cumplamos. Si no viene el Espíritu Santo porque se lo pidió el Padre, bueno, entonces busco a un pastor, un hombre de Dios, como los apóstoles en aquellos tiempos, hombres santos, a que pongan sus manos y oren por mí. O escucho el mensaje con fe, me arrepiento. Que hoy tengas un día maravilloso, un día hermoso, y puedas entender que el Espíritu Santo
viene como Dios quiere, no como el hombre quiere, no como las doctrinas humanas enseñan. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas como el Eterno quiere, como Él quiere hacer, sea pidiéndoselo, sea escuchando el mensaje o sea por oración, imponiendo manos. Que Dios te bendiga hoy y puedas entender que Dios te anhela, te ama y vivimos los últimos tiempos. Jesucristo está a las puertas. Busca a tu mejor amigo. Jesucristo lo dejó. El Espíritu Santo. Somos engendrados por el Padre, por el Espíritu Santo. Anhela al Espíritu Santo, tu mejor amigo, que te puede guiar en esta vida, que te puede guiar en estos tiempos difíciles, en estos últimos tiempos, te puede consolar, que te puede dar paz, gozo, alegría, consuelo, que te puede dar fortaleza. La palabra dice que la vida no consiste ni en comida ni en bebida, sino en gozo, paz y alegría en el Espíritu Santo. Que tengas un maravilloso día. El Eterno te bendiga. Bendiciones.